Hola a todos. Jordi, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente. Hola, ahí estamos. Me estaba sintiendo con un delay, un audio. Bueno, bienvenidos. Bienvenido Jordi, muchas gracias por estar aquí con nosotros, con CIES Corpo Training, en esta alianza que hemos hecho con Tecnoideas 2.0. Y gracias por este webinar que nos ofrece el día de hoy. Y a todos los participantes que están inscritos y sumándose. Y nada, comentarles de CIES Corpo Training un poquito, simplemente diciendo que, bueno, hemos estado haciendo cursos por más de 40 años y ahora todo online, lo cual ha sido una maravillosa experiencia. Y nada, y ahora con esta alianza entre nosotros, Chile-España, en temas de ciberseguridad. Y nada, bienvenido, te doy el pase, Jordi. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Un placer, un auténtico placer estar aquí. Y nada, pues agradecer a CIDES esta andadura, esta oportunidad para colaborar con vosotros. Y bueno, vamos a iniciarnos en lo que es la introducción a la informática forense. Es decir, que durante este ratito, pues bueno, vamos a explicaros un poquito de qué va todo esto de la informática forense, cómo se puede aplicar y qué salidas podemos tener. Si te parece, Beatriz, le haces vuestra presentación y después ya nos vamos a por el webinar. Sí, no, adelante nomás. Yo creo que, bueno, esa imagen ha estado dando vueltas ahí en el videíto y eh, nada, son algunos numeritos que nos hacen estar muy orgullosos de lo que hacemos, pero, Venga, pero nada, adelante nomás, Jordi. pues venga, vamos a ello. Venga, pues nada, bienvenidos. Primero de todo, pues a presentarme. Soy Jordi Ubach, soy el responsable de ciberseguridad de la empresa Tecnoideas 2.0. Estamos ubicados en Barcelona, en España, y nos dedicamos a toda el área de consultoría de ciberseguridad y evidentemente pues dentro de ciberseguridad tenemos una parte de forense, una parte de compliance, una parte industrial y hoy vamos a ver un poco pues de qué va todo esto de la informática forense. Por mi parte, pues nada, soy ingeniero de electrónica industrial y vengo del ramo de la automatización industrial y me metí pues hace unos años en el tema de las certificaciones y de la rama de la ciberseguridad. Dispongo de varias certificaciones acreditadas, Certifical Ethical Hacking, diferentes certificaciones de VMware, credenciales del Centro de Ciberseguridad Industrial. Soy auditor para la ISO 27001 y aparte pues la certificación CCISO de Council. Todo esto pues lo llevamos a esta parte, ¿no? A esta parte de la formación, de la concienciación, de la consultoría, pero sobre todo pues también nos gusta aparecer y dar charlas en algunos congresos de ciberseguridad, principalmente pues Navaja Negra, Honisec, RootedCon, CoronaCon o WASP, ¿vale? Es decir, siempre intentamos anualmente pues estar presentes y sobre todo pues son estos lugares donde nos permiten hacer intercambio sobre todo de conocimiento principalmente y aparte pues ver las últimas novedades que hay en materia de ciberseguridad. Ya sabéis pues bueno que el tema de hackers, ciberdelincuentes pues hoy por hoy parece que todos sean hackers, ¿no? Y evidentemente, pues un hacker no. Un hacker es la persona que le gusta la ciberseguridad. No, ni va por la delincuencia, ni va por el robo, ni va absolutamente para nada. Bien, para el tema de cómo funcionará la sesión. Por ahí detrás, a los mandos de lo que es el tema de las preguntas. A priori, pues la sesión será de 1 hora, aproximadamente 50 minutos
os vamos a explicar un poco el tema de forense y nos guardaremos 10 minutos para preguntas que tengáis acerca de este webinar. Los micrófonos evidentemente estarán silenciados y las preguntas las debéis enviar a la sección preguntas, no las enviéis al chat, enviarlas directamente al apartado preguntas. Detrás está mi compañero Alfonso, de Tecnoideas también, que será un poquito el que llevará la voz al final de este webinar, pues para trasladar esas preguntas e intentaremos responderos pues en gran parte de la mejor manera que sepamos, ¿no? Pues venga, vamos a iniciar un poquito este webinar. Veremos qué es la informática forense. Bueno, la informática forense no deja de ser una disciplina, ¿vale?, que combina sobre todo elementos de derecho e informática. Es decir, debemos recopilar la información de esos sistemas informáticos, redes, cualquier comunicación inalámbrica, dispositivos de almacenamiento, dispositivos IoT, para presentarlo finalmente pues, como una evidencia en un tribunal de justicia, ¿vale? Cualquier análisis forense debe estar preparado, ¿vale?, debe estar realmente bien hecho para poderse presentar como una prueba, aunque muchas veces pues, las empresas simplemente pues, nos pidan saber qué es lo que ha pasado y además pues, con los ataques de ransomware que tenemos últimamente, pues bueno, el perito informático forense es una de las primeras personas que accede a ese incidente. Es decir, detrás del forense informático va generalmente al asesor legal. ¿Un forense debe conocer leyes? Evidentemente. Un forense debe conocer ciertas leyes. No debe conocerlas a fondo, evidentemente, para eso están los abogados e intentamos siempre apoyarnos en abogados. Desde nosotros, desde nuestra empresa, pues trabajamos directamente con un bufete de abogados tecnológicos. Aquí no sirven demasiado los abogados, digamos, al uso, ¿no? Los abogados normales del día a día, es decir, deben tener ciertos conocimientos en cuanto a tecnología. Es complicado encontrar abogados que estén tecnológicamente preparados, pero sí que es cierto que cada vez, en base a formaciones y en base a muchas veces a querer aprender, pues esos abogados van yendo más hacia la rama de la abogacía tecnológica. Aquí hay una gran brecha y aquí hay digamos, un gran agujero que es la justicia, al menos en nuestro país y a nivel global parece igual. Es decir, cuando un forense intenta ratificar, intenta presentar un informe frente a un juez, pues a veces es muy complicado porque a un juez no le expliques ni lo que es una dirección IP, ni lo que es justo lo que es o cómo se comporta una dirección de correo electrónico a un servidor, ¿no? Por tanto, debemos explicarlo, debemos redactarlo de una forma totalmente que sea clara y concisa. Nosotros decimos que para que un informe esté bien hecho y sea entendible por un juez, debería entenderlo tu padre o debería entenderlo tu abuela, ¿no? Por tanto, debe ser bastante sencillo. Y generalmente el forense informático simplemente pues va al juicio o va a la vista judicial solo para ratificar el informe que ha realizado. Raras veces, pues, si no viene de parte o viene por parte de una contrapericial, pues sí que puede encontrarse, digamos, en que tenga que responder ciertas preguntas, ¿no? Pero generalmente el trabajo está hecho cuando llega al juzgado. El trabajo está realizado y, por tanto, solo debemos ratificar ese informe. Aparte de todo esto, debemos conocer ciertas leyes internacionales y ciertas leyes, evidentemente, estatales en función del país con el que nos encontremos. Por lo general, las leyes de propiedad intelectual, en este caso, pues como sería Chile, ¿vale? Pues tenemos la ley de propiedad intelectual, tenemos las leyes de contenidos y las leyes de mensajes de datos, ¿vale? Y tenemos pues las leyes de delitos informáticos.
Y sí que Chile pues, es uno de los primeros países, digamos, pues junto con España, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, ¿vale? Que destacan por sus leyes, por la integridad de sus leyes en materia informática. Es cierto que muchísimos países ni está, ni todavía ni se le espera, ¿no? Es decir, esas leyes están muy verdes, aunque en España, en Chile, las leyes están avanzadas, muchísimas veces la tecnología va muchísimo más rápido que esas leyes, ¿no? Por tanto, hoy por hoy, en España, en Chile, en Argentina, pues hoy por hoy se empieza a reconocer y se empiezan a aceptar las pruebas en formato digital. Hasta hace poco tiempo podíamos presentar un mail impreso, ¿no? Lo que, pues evidentemente, eso podía llegar a cambiar o a variarse, ¿no? Por tanto, sí que se están poniendo pues las pilas en materia de avanzar un poquito más. También, pues porque evidentemente la tecnología lo exige, ¿no? Y los delitos. Estamos viendo pues delitos de todo tipo. Pornografía infantil, ciberbullying, ciberacoso, cualquier incidente informático, ransomware, cualquier separación de un matrimonio, pues ahora, hoy por hoy, siempre hay pues esas conversaciones de WhatsApp o de redes sociales que deben extraerse del dispositivo, ¿no? Parte de amenazas y otras cosas, pues evidentemente que se debe extraer cierta información de los dispositivos, ¿no? Por tanto, debemos estar un poco al tanto de las leyes. Vale, en cuanto a legislación informática en Chile. Chile fue el primer país latinoamericano en aprobar la ley contra delitos informáticos, ¿vale? Y entró en vigencia, si veis, el 7 de junio del 93. Es decir, que ya estamos hablando de muchísimos años. Aunque pues parezca que vamos retrasados, aunque parezca que esto no avanza, es muchísimas veces por la justicia, ¿no? La justicia en según qué ámbitos pues va muy lenta, ¿no? Y aquí pues todavía más se encuentra pues con esa vertiente o con esa parte negativa de que pues lo que decíamos, ¿no? Los abogados no estaban preparados, los jueces no estaban preparados, es decir, no había alguien o no había un sector que tirara, digamos, hacia adelante todo esto. ¿Cuáles son las leyes más importantes? Pues bueno, el artículo, este viene de la ley 19.223, 4 artículos, ¿vale? El artículo 1, el que maliciosamente destruya o inutilice un sistema de tratamiento de información, ¿vale? Sufrirá pena de presidio menor en grado de medio máximo, ¿vale? El artículo 2 nos dice el que con ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, interferirá o acceda a él, será castigado, evidentemente, con presidio menor, su grado mínimo o medio. Vemos que no son delitos banales, no son delitos pequeños. Es decir, el delito puede ser pequeño, pero la pena pues puede ser grande, ¿no? Tenemos penas pues de grado máximo, en grado medio, pero estamos hablando de destruir alguna prueba o apoderarse o usar información contenida en un sistema informático, ¿no? El que altere, dañe, destruya datos contenidos en un sistema, ¿vale? También presidio menor, grado medio. Y el que revele o difunda datos contenidos en un sistema de información, es decir, el publicar, el revelar información que pueda estar guardada. Evidentemente, pues que sea información privada, pues sí que evidentemente tiene penas y penas elevadas. Aquí pues tenemos que la pena aumentará en bastante grado, ¿no? Por tanto, no estamos hablando de cosas, digamos, que no tengan nada que ver con todo esto, ¿no? Es decir, tenemos aquí la figura del forense informático, que es el que va a realizar esas tareas de investigación. Después veremos cómo se realizan,
y será el que al final aportará las pruebas. Y esas pruebas, frente a la justicia, tienen una validez total. Es decir, que lo que diga inicialmente el perito, pues posiblemente será lo que el juez ratifique y ponga en la sentencia, en base a el informe que haga el perito. Por tanto, la tarea del perito es una de las más importantes. El perito asistirá, simplemente asistirá como técnico, como ingeniero, como lo que sea, asistirá, presentará un informe solicitado por una de las dos partes o ambas partes, y a partir de aquí eso queda ratificado y queda escrito. Por tanto, la forma de presentar las pruebas, la forma de mostrar los diferentes elementos que conforman esas pruebas, pues deben ser mostrados de una forma totalmente profesional. Y no profesional, sino muy profesional. Es decir, aquí veremos que no podemos incurrir en ningún error. Un pequeño error en alguna parte de esa cadena, en la parte de recopilación de información, en la parte de extracción de evidencias, en la parte de cadena de custodia, puede llevar al traste 3 meses de trabajo y echar abajo esa pericial informática por un defecto de forma. Aunque los datos que pongan, los datos que extraigamos, podemos extraer datos de un sistema informático, de una intrusión en una empresa, en una administración pública, pero si hay algún defecto de forma, es decir, todo eso no va a servir absolutamente para nada. Por tanto, debemos ser bastante profesionales. ¿Vale? ¿Qué objetivos tenemos en el análisis forense? Principalmente identificación y donde hay más en casos de fraude y cada vez muchísimo más, ¿no? Sistemas de venta online, tarjetas de crédito, suplantaciones de identidad, el famoso fraude del CEO, los ataques de compromiso de email, es decir, que todo eso son casos de fraude y aquí necesitamos la figura de ese forense informático. Preveniremos y minimizaremos los asuntos de fraude implementando recomendaciones a través de acciones de control interno. Aparte, evidentemente, de ser una de las primeras personas que llega cuando hay un incidente, el trabajo forense no es un trabajo reactivo, es decir, no vamos ahí a solucionar cosas, es decir, vamos cuando el daño generalmente está hecho, ¿no? Pero por otra parte, pues en función de esto, pues y a nivel de consultoría, pues sí que el forense, pues bueno, una vez a la empresa tiene un incidente o se le ha contratado como asesor, pues bueno, puede dar ciertas recomendaciones, ¿vale? Para el control de la organización. También puede ser una figura que participe en la creación y desarrollo de programas que prevengan esas estafas y fraudes. Es importante que, aunque no sea perito forense dedicado a 24/7 a las tareas de forencia informática o que sea su oficio, su trabajo, puede ser una persona preparada dentro de la empresa, ¿vale? En el área principalmente de ciberseguridad, la cual pues tenga esos conocimientos avanzados, a diferencia pues de otras personas. Uno puede tener conocimientos en ciberseguridad, otro puede tener conocimientos en sistemas, pero esta persona pues puede tener esos conocimientos avanzados en forencia para participar en esos grupos de trabajo con la finalidad de prevenir pues estas estafas y esos fraudes. Por otra parte, puede realizar tareas de peritaje de los sistemas internos, de control, es decir, bueno, pues vamos a hacer cuando haya una auditoría de control, ese forense informático pues puede participar en esas tareas, y análisis de pruebas y reunión de evidencias que se dirigirán a la autoridad judicial competente. Es decir, esas son las tareas más habituales, ¿no? Las del forense, las cuales pues recoge todas las pruebas, reúne las evidencias
y lo lleva a la autoridad judicial competente, ya sea a través de un abogado, ya sea directamente, ya sea porque está contratado por el juzgado o ya sea porque es parte del proceso. ¿Vale? Hay muchísimas salidas, hay muchísimas formas, pero siempre es importante que en cualquier incidente forense, por pequeño que sea, las diligencias, las evidencias y las pruebas deben tratarse siempre, siempre para llevarlo delante de un juez. Si no, estaremos trabajando dos veces y es posible que durante el transcurso pues, se perdiera alguna prueba, ¿no? Pues, para evitar esto, vamos siempre a trabajar con muchísima diligencia y será lo que prepararemos como si fuera para llevar delante un juez. ¿Que después no se lleva delante el juez? Bueno, pues no pasa nada. Hemos hecho un trabajo bien hecho, un trabajo competente y estará pues terminado y cerrado. Vale, ¿qué puntos vamos a seguir para realizar un análisis forense? Básicamente, mapeo del entorno de los datos, análisis de debilidades y vulnerabilidades, auditoría de páginas web, peritajes, análisis de dispositivos móviles, recuperación de información, protección de la marca, es decir, no todo es tecnología, hay la parte de propiedad intelectual, ¿vale? Es decir, que pues se esté utilizando nuestra marca, se estén vendiendo nuestros productos a terceros con nuestra marca y realmente no los estamos vendiendo nosotros. Está la falsificación, está la infracción de marca. Es decir, es un campo muy amplio y evidentemente como forenses o como personas pues que nos vamos a querer dedicar un poco a todo esto, pues debemos especializarnos un poco en esas partes porque si no, digamos, el abanico es muy amplio. ¿Vale? Por tanto, pues bueno, si nos gusta la parte de seguridad informática, pues nos dedicaremos a análisis de debilidades y vulnerabilidades. Si nos gusta más pues la parte del compliance, pues bueno, nos podemos dedicar a la parte de recuperación de información, protección de la marca, falsificaciones, infracciones de marca, ¿vale? Pero siempre es recomendable centrarnos directamente sobre un área específica, ya que como en la tecnología, tanto sea IT como sea ciberseguridad, pues cuando decimos, oye, pues yo me voy a dedicar a la ciberseguridad, sí, pero ¿a qué? No, a la ciberseguridad informática. Grave error. Es decir, la ciberseguridad informática conlleva, pues, contiene muchos campos, Red Team, Blue Team, análisis de malware, ¿vale? Protección de sistemas, pues vamos a tener que pentesting web, pentesting en dispositivos móviles, ¿vale? Por tanto, debemos centrarnos en un área. Sí que es recomendable conocer un poco de forma global lo que es digamos, un poco el oficio, el trabajo, pero centrarnos específicamente, pues ya que tanto a nivel de conocimientos como a nivel de aprendizaje se nos va a hacer bastante complejo el poder abarcar todo este montón de disciplinas, ¿no? Por tanto, es muy recomendable centrarnos en una parte. ¿En qué nos guiamos? Perdón. ¿Qué nos guiamos para hacer la recopilación? ¿Hay algún estándar? No. ¿Hay alguna normativa? No. Hay recomendaciones. Nosotros básicamente nos guiamos por la RFC 3227, la Request for Comments. Son documentos que recogen propuestas de expertos. ¿Vale? Aquí no hay nada obligatorio, es decir, un análisis forense realizado por dos peritos forenses independientes, ¿vale? La forma de realizarlo puede ser totalmente diferente. El fin sí que será el mismo. Es decir, nosotros, después de realizar un análisis forense, vamos a llegar a unas conclusiones, ¿vale? Esas conclusiones deben ser las mismas que llegaría otro forense informático, por el camino que sea. Me da igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
evidentemente, siempre es recomendable seguir estas recomendaciones. Pero el final del camino siempre será el mismo. ¿Vale? ¿Por qué? Básicamente porque partiremos de las mismas pruebas, el análisis debería ser el mismo y las conclusiones deberían ser iguales. Y aparte nos podemos encontrar de que se nos pida una contrapericial, ¿vale? Para revisar si lo que ha hecho la parte A y la parte B es correcto. Y por otra parte, hay una premisa intocable en forense informática. Es que todo lo que hemos hecho debe ser reproducible. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un análisis de un disco duro y extraigo cierta información de lo que pasó en ese incidente, sacaré unas conclusiones, puedo o debo poder reproducir eso tantas veces como se me requiera. ¿Vale? Es decir, si el juez o una contrapericial nos solicitan que volvamos a reproducir o explicar cómo se ha hecho ese proceso, debemos reproducirlo tantas veces como queramos. ¿Vale? Por tanto, es una premisa muy importante en el forense informático. Aparte de todas estas recomendaciones, ¿vale? Hechas por expertos que se engloban pues, dentro de la RFC 3227. Os la podéis descargar de ietf.org, la encontraréis en formato texto, ¿vale? Y sin ningún problema es recomendable descargarla, revisarla y tenerla un poco siempre a mano. Vale, ¿cómo realizaremos esta metodología? Hay unas partes muy importantes y todo eso al final lo llevaremos a un informe que sea claro, que sea conciso, ¿vale? Y que sea capaz de comprenderlo cualquiera. ¿Vale? Por tanto, hay 5 pasos principales. Evidentemente, dentro de cada paso hay muchísimas técnicas, hay muchísimas herramientas, ¿vale? Pero hay 5 pasos principales. Tenemos la parte de asegurar la escena, tenemos la parte de identificar y recolectar evidencias, la preservación de esas evidencias, el análisis de las evidencias obtenidas y finalmente la redacción del informe. ¿Vale? Estos son los pasos principales. A ver, un segundito, sí, bien. Son los pasos principales. En la parte de asegurar la escena, aquí, aunque nos parezca, digamos, exagerado, debemos, cuando llegamos a una escena, teóricamente, de un crimen, en este caso un crimen informático, debemos asegurar esa escena, evitar que nadie toque nada, revisar cómo estaban los equipos en ese momento, quién había, qué equipos estaban en marcha, qué equipos no estaban en marcha. Tiraremos y documentaremos con fotografías de cómo estaban los equipos y a partir de aquí no dejaremos acceder a nadie más, ni para que apaguen un equipo, ni para que hagan nada en esos equipos, sean equipos de sobremesa, sean servidores, sea lo que sea. Es decir, vamos a asegurar la escena. Evidentemente, cuanto más rápido lleguemos, más fácil será de asegurarla. Por otra parte, vamos a identificar y recolectar todas las evidencias. Sistemas informáticos que hay, es decir, se van a documentar. Todos los pasos debemos documentarlos. Os lo he dicho al principio, cualquier paso erróneo va a echar al traste todo el trabajo realizado. Vamos a identificar los equipos. ¿Qué tipo de equipo se trata? Sistema operativo, versión, nivel de parcheado, ¿vale? Si es un disco duro, si es un pendrive, si es un dispositivo móvil. Guardaremos e identificaremos todas estas evidencias mediante etiquetas y mediante un documento que llamamos de cadena de custodia. Es decir, vamos a documentarlo todo, evidentemente con fotografías y todo bien documentado. En esta parte de aquí es importante de que si podemos conseguir de que venga un notario para levantar acta, va a dar fuerza a nuestra recolección de evidencias.
¿vale? Es decir, yo tengo 3 equipos informáticos que han sido vulnerados, que ha pasado cualquier incidente, se han enviado correos electrónicos maliciosos, han sido comprometidos con el fraude del CEO, lo que sea, ¿vale? Traeremos un notario, el notario va a levantar acta, va a dar fe, va a identificar las evidencias y una copia de esas evidencias la vamos a facilitar al notario o al secretario judicial. Por otra parte, aquí es donde recolectaremos las evidencias. Sí, debemos realizar copias de discos duros, clonados de discos duros. Vamos a documentar con qué herramienta hemos hecho el clonado. Si es con un clonador de hardware. Si hemos utilizado un clonador de software o un programa informático, Ghost, DD, ¿vale? Siempre con qué lo hemos utilizado y con qué versiones hemos trabajado. Si hemos utilizado DD sobre un sistema Linux, anotaremos que es un DD, que es un sistema Linux, un Ubuntu, un Mint, lo que sea, ¿vale? Pero siempre tomaremos nota absolutamente de todo. Después, preservar las evidencias. Bolsas electrostáticas, buen transporte. Cuando lleguemos a nuestro laboratorio, se guardarán en un sitio fresco, en un sitio seco, ¿vale? Sin nada de humedad, con las bolsitas antihumedad, ¿vale? Siempre preservaremos las evidencias. Las evidencias, a ser posible, siempre realizaremos 3 copias, ¿vale? Una será para el notario o el secretario judicial, otra será para guardar y la tercera que será con la cual trabajaremos. Por otra parte, tenemos el análisis de las evidencias obtenidas. Trabajaremos siempre con esa tercera evidencia, nunca trabajaremos con la 1 ni con la 2. Y una vez se han analizado las evidencias obtenidas, redactaremos los informes finales para la presentación a nuestro cliente o directamente en sede judicial. ¿Vale? Estos son los 5 apartados. Ahí debemos tener muy claro el orden, es decir, no nos podemos saltar ningún orden. Cuanto más profesionales seamos y más meticulosos seamos, el informe final será mucho mejor y evidentemente va a ser mucho más difícil que nos tiren abajo todo el trabajo. Si tenemos algún error en alguna de estas partes, en asegurar la escena, que alguien apaga un sistema, en identificar y recolectar las evidencias, no hemos hecho el clonado, no hemos documentado con qué herramienta se ha hecho. Podemos haber hecho un muy buen clonado, pero no hemos documentado con qué herramienta. La preservación de las evidencias. ¿Vale? Dentro de esta preservación de las evidencias está si debemos mandar una de esas evidencias a un laboratorio externo. Yo recojo las evidencias, me las llevo a mi laboratorio, me las llevo a mi oficina, pero dentro de una semana debo mandar esa evidencia a un laboratorio externo. ¿Vale? Esa evidencia, evidentemente, estará bien preservada, pero por otra parte, en ese documento, en esa cadena de custodia, notaremos a qué laboratorio lo mandamos, qué albarán de entrega y con qué empresa de transportes sale, y allí, cuando llegue allí, nos firmarán la recepción de esta evidencia. ¿Vale? Ya os digo, cualquier paso de estos que os parezca o que pueda parecer una tontería como el número de albarán de un envío, ¿vale? Eso va a invalidar generalmente toda la cadena. ¿Vale? Todas esas pruebas va a invalidarlas, por mucho que hagamos un informe genial, finalmente, si la parte contraria ve algún fallo en alguna parte de esa cadena de custodia o a la hora de identificar, de recolectar las evidencias o cualquier otra cosa, nos va a echar al traste todo el trabajo realizado hasta ahora, ¿vale? Por tanto, no son trabajos de una semana, no son trabajos de 10 días, son trabajos que llevan su tiempo, pueden llevar un mes, pueden llevar un mes y medio la realización de un análisis forense. ¿Vale? Por otra parte, nos debemos mover por una serie de principios, debemos ser objetivos. ¿Vale? Vamos a ser objetivos, el perito debe ser
objetivo en el análisis. Conservar la integridad de los componentes, legalidad. El perito debe respetar en todo momento la ley, ¿vale? Aunque trabajemos en casos que evidentemente no nos parezcan, ¿vale? O creamos que no, que no es justo, ¿vale? Pero debemos, sobre todo, ¿vale? Seguir siempre la legalidad. Inalterabilidad y documentación, la cadena de custodia, los pasos, como hemos comentado, ¿vale? Es decir, no debe haber ningún elemento que esté alterado por ninguna parte de un trabajo realmente que no esté bien hecho. Vale, aparte de todo esto, tenemos herramientas. Tenemos muchísimas herramientas con las cuales trabajar. Tenemos lo que se llaman frameworks, básicamente. Son ya conjuntos de muchísimas herramientas y hay muchos. Es decir, en Forense hay muchísimos, hay gratuitos, evidentemente, hay herramientas open source, pero después también están incluso las mismas versiones y que son de pago, ¿no? Pero para poder realizar por ciertos análisis forenses, pues con las herramientas open source, pues tenemos suficiente. Tenemos Cain, tenemos Digital Forensic Framework, tenemos Autopsy. Autopsy es una herramienta muy interesante para la extracción y análisis de discos duros, de pendrive y de cualquier memoria SD. Tenemos XLife-CD, tenemos Forensic Incident Response, tenemos Digital Evidence y Forensics Toolkits, TEFT. Ahora hay muchísimas herramientas, muchísimos entornos. Yo os recomiendo que las tengáis todas. Nosotros generalmente, ¿cómo trabajamos? Nosotros, en lugar de tener una herramienta, tenemos 15, 16, 17. Todos son frameworks, muchos de ellos son lanzables en Live CD y los tenemos puestos todos en un pendrive. Por tanto, cuando nos interesa, pues según si se trata de un dispositivo móvil, si se trata de un disco duro, si se trata de una memoria, si se trata de un servidor web, ¿vale? Utilizamos un framework, un kit o utilizamos otro. ¿Por qué? Pues hay kits que son más especializados en diferentes entornos, ¿no? Por tanto, pues cogemos 3 herramientas de Cain, cogemos 2 herramientas de Autopsy, cogemos 5 herramientas de Forensic and Incident Response y, por tanto, pues vamos utilizando diferentes herramientas. Es muy recomendable no quedarse con una herramienta solo, ya que seguramente esa herramienta no nos va a solucionar el problema. Pero parte muy importante, y lo recalco aquí, es decir, jamás trabajéis con ni la evidencia 1 ni la evidencia 2, siempre con la evidencia 3. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque es posible que le causemos daño, es posible, evidentemente, que borremos, y a partir de aquí siempre podríamos tirar de la segunda copia y volver a realizar un clonado y volver a empezar. Por otra parte, todas las evidencias deben estar firmadas, es decir, con un hash. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, cuando hago la recopilación de las evidencias inicialmente en la escena, voy a firmarla, y esa firma, ese hash que voy a sacar, ¿vale?, lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque ese hash me va a permitir de que si un día hay una contrapericial o alguien lo solicita, va a ser el único elemento, el hash, la firma extraída, el único elemento que me va a garantizar de que aquella prueba no ha sido modificada. Sabéis que de un documento, de un disco duro, solo que cambie un espacio en blanco, el hash me cambia completamente, ¿vale? Por tanto, ese hash que habremos extraído en un inicio de la recolección de evidencias será el que nos va a dar cierta validez, porque si alguien coge ese disco duro que hemos extraído al principio, que no en su momento tenía el notario, y lo comprueba dentro de 2 años, ¿vale?, el hash va a ser exactamente el mismo. Por tanto, es muy importante el recoger la firma de ese elemento una vez hemos recogido la evidencia, ¿vale? Es la parte más importante, es la que nos va a garantizar de que aquello se ha mantenido
si os acordáis de la slide anterior, la inalterabilidad, ¿vale? La proporciona el hash, la proporciona esa firma del elemento, ¿vale? Por tanto, hemos visto los diferentes kits, hay muchísimos más, muchísimos, hay especializados, hay herramientas que valen realmente muchísimo dinero, estamos hablando de 6, 7, 8 mil dólares al año de licencias, pero que realmente, pues si uno se va a dedicar a esto, pues son herramientas que le van a sacar muchísimo trabajo. Pensad que una herramienta de estas puede extraer toda la información de un disco duro, por ejemplo, un disco duro de 1 terabyte, podemos tardar 3 semanas en extraer la información, solo en extraer la información. Después está el tratar esa información y el buscar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a extraer la información desde todas las capas de ese disco duro, independientemente de que se haya borrado o no se haya borrado, ¿vale? Por eso Autopsy es una de las herramientas buenas, es libre, es gratuita y que se puede utilizar para recuperar pues, fotografías, correos, todo lo que haya borrado en un disco duro, en un pendrive o en cualquier otro elemento, ¿vale? Por tanto, son herramientas realmente muy potentes, ¿vale? Aquí tenemos las diferentes fases, la fase de adquisición, ¿vale? Tenemos las copias de la información, la fase de preservación, ¿vale? La fase de análisis y la fase de documentación, ¿vale? Esta sí que es la parte, la etapa final, ¿vale? Y sí que es importante ir documentando las diferentes fases. Y tenemos la 3, que es la fase de análisis, que esa es la más compleja. Y aquí sí que hay muchísimas métricas, hay muchísimas metodologías para estructurar el trabajo. Muchas veces se trabaja en equipo, es decir, hay 2, 3, 4 personas que trabajan en el mismo proyecto. Por tanto, es una parte compleja. La extracción de la información es posible que sea automatizada, tengamos herramientas para extraer de forma automatizada esa información, pero sí que la parte de análisis muchísimas veces es manual, se requiere algunas herramientas y aparte capacidades y experiencia del analista, ¿no? Por tanto, aquí sí que es donde hay un poquito la pericia tecnológica de la persona. Pero todo se aprende, es decir, no hay nadie que haya nacido enseñado. Por tanto, es importante el iniciarse en este campo, el cacharrear muchísimo. Yo soy muy fan, entre comillas, del cacharrear, es decir, coge, móntate tu laboratorio, utilizar las herramientas, trastea, ¿vale? Prueba, aunque veas que estás enganchado o encallado, vuelve, continúa, es la forma de aprender. Por mucha documentación que os leáis, evidentemente la teórica la vais a aprender, pero está la parte práctica, ¿vale? Formaciones como esta, es decir, es lo que se necesita, ¿vale? No se enseña muchísimas veces todo esto, todavía no se enseña en universidades, todavía no se enseña en másters, en carreras universitarias, es decir, todo esto se aprende en base a formaciones de este tipo y formaciones especializadas y sobre todo mucha práctica, muchísima práctica. Vale, y finalmente tenemos la parte de la presentación. Aquí sí que el informe será claro, conciso, certero, ¿vale? Y dejando fuera cualquier cuestión que genere dudas. Y aquí no puede haber ninguna duda. En una presentación no puede quedar nada al aire. El perito forense no puede dudar en ningún momento de su pericial, ¿vale? Porque sabemos cómo son los abogados, sabemos cómo son los jueces y muchísimas veces pues aprietan muchísimo, ¿no? En el sentido de que a usted se ratifica, usted intentan buscarle alguna salida, ¿no? Es decir, que si las pruebas son lo que son, evidentemente, pues vamos a mostrarlo tal como es. Y sobre todo, no entrar muchísimo en detalles técnicos, ¿vale? No les gusta la parte de la judicatura, no les gusta la parte técnica porque no entienden. Y a veces, pues bueno, hay otro tipo de gente que sí, que si no lo entiende, pues te dirá que se lo expliques, pero la judicatura, por lo normal, es decir, no le gusta demasiado. Por tanto, sí vamos a mostrar
una IP, vamos a explicar lo que es una IP. ¿Vale? Si vamos a hablar de protocolos SMTP, ¿vale? Pues vamos a explicar un poco qué es el SMTP, ¿vale? O simplemente para qué se usa, ¿no? Pero debe ser muy, muy claro y muy transparente. Y después tenemos una parte interesante que es la importancia de la recolección de evidencias. En esa fase de recolección de evidencias, que decíamos que si el disco duro, que si los documentos, que si el clonado, ¿vale? Hay una jerarquía y esa jerarquía debe seguirse en todo momento. ¿Por qué? Porque hay muchísima de esa información que es volátil y se va a perder. Es decir, dentro de media hora esa información no estará. Si yo hago en Windows inicio apagar sistema, mucha de esa información la perderé. Por tanto, vamos a seguir una cierta jerarquía siguiendo esto, siguiendo y teniendo en cuenta el orden de volatilidad. ¿Vale? ¿Y qué es lo primero que... A ver, un segundito. Aquí, bien. ¿Qué es lo primero que extraeremos? Haremos un volcado de la memoria, es decir, un volcado de la memoria RAM, un volcado de la memoria de paginación, en el caso de los Windows, donde estarán los registros de la memoria caché, estará toda la memoria. Necesitamos hacer un volcado de memoria. ¿Vale? Después extraeremos tablas de enrutamiento, redes, cachés, tablas de proceso, estadísticas del kernel, ¿vale? Todo eso. Pero todo esto, hasta aquí, generalmente hasta aquí, más o menos estas dos partes, hay ciertas partes que pueden ser de los dos lados, ¿vale? Esto es lo que sería volátil, ¿vale? La información temporal del sistema. ¿Vale? Dependiendo del incidente, puede ser que cierta información se pierda. Cuando apague el equipo, cuando cierre un documento, si existe un rootkit, es posible que se cargue cierto tipo de información. Por tanto, es interesante, ¿vale?, el seguir este orden de volatilidad y ser rápidos. Después tenemos los datos del disco. Aquí es donde extraeríamos la parte volátil, pero por otra parte haríamos el clonado del disco. ¿Vale? Aquí haríamos ya el clonado del disco, los logs del sistema, la configuración, la topología de red y finalmente el documento. ¿Vale? Esto sería la parte física y a partir de aquí esto lo podríamos hacer en laboratorio. ¿Vale? Pero lo que haríamos en el lugar del incidente sería esta parte de aquí, la parte más volátil. Aquí puede contener cierto tipo de información de red, cierto tipo de información de usuarios, quién ha hecho login en el sistema, quién intentó elevar privilegios. Todo esto lo encontraremos en la memoria RAM y en la memoria de paginación del equipo, ¿vale? Por tanto, la velocidad de hacer el volcado es primordial en este tipo de, o en cualquier tipo de incidentes. Y finalmente, pues el presente y futuro, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Es decir, básicamente todo es tecnología, ordenadores, teléfonos, tablets, internet, gadgets tecnológicos, ¿vale? Y cada día hacen más falta personas que estén técnicamente preparadas. Y evidentemente hemos visto que la informática forense crece muchísimo. ¿Por qué? Pues porque por el tema de la digitalización. Es decir, nos da igual que sea un móvil, nos da igual que sea un dispositivo de un navegador. Es decir, no todos son móviles, no todos son servidores. Es decir, estamos haciendo forenses de sistemas de navegación, estamos haciendo forenses de dispositivos industriales, estamos haciendo forenses de dispositivos de Internet of Things, grabadores de videovigilancia, cualquier elemento electrónico que se conecte a Internet y que se os pase por la cabeza, se puede o nos pueden solicitar un peritaje forense, redes wifi, ¿vale? Pasarelas de pago, sistemas web, ¿vale? Cualquier elemento está sujeto a temas de informática forense, sea a partir de un incidente, sea a partir de un ataque. Un incidente provocado por un ransomware, por un compromiso de mail, por un trabajador, por un empleado descontento, filtrados de información,
borrados de información, robos de información. ¿Vale? Se necesita personal especializado, se necesita un perito forense para esto. Por tanto, es una salida, ¿vale?, laboral con bastante futuro. Salida laboral, perito judicial, perito de parte, director de seguridad informática, consultor de seguridad, responsable de oficina, responsable de cumplimiento, auditor de seguridad, ¿vale? Complementar la formación con perfiles no informáticos, es decir, tenemos a detectives privados, tenemos a gente que está intentando entrar en este mundillo del peritaje o del forense informático. Tenemos temas de redes sociales, tenemos OSINT, búsqueda en fuentes abiertas, tenemos muchísimas ramas y muchísimas salidas. Vale, y tenemos varios ejemplos. ¿Vale? Podemos estudiar casos de suplantación de identidad, fraude electrónico, phishing, examinar cumplimientos de contratos, a la implantación de sistemas informáticos, verificaciones del correcto establecimiento del sistema de software en el cliente, responsabilidades penales, comprobar integridad de correos electrónicos o comunicaciones, análisis de plagios en sistemas de software. Hay clientes que te piden de que analices un software que han comprado a un proveedor para ver pues, si es seguro, si exfiltra datos, si no exfiltra datos, ¿vale? En definitiva, es un mundo que puede ir mucho de la mano con la seguridad informática, pero por otra parte también puede ir de la mano con otras disciplinas. ¿Vale? Lo que decíamos, estudiar espionaje industrial, realizar el contrastado de usos indebidos, realizar clonados forenses de discos duros, constituir tasaciones económicas de sistemas informáticos, es decir, pues en caso de daños, en caso de cualquier otro incidente, pues también puede tasar. Vale, y en principio, por nuestra parte, por mi parte y por parte de CIDES, pues era un poquito digamos, el objetivo de este webinar, ¿no? Abriros un poco más al mundo de la forensia informática, que no sea un mundo cerrado, ¿vale? Y ver pues que tiene realmente muchísimas salidas y generalmente pues en la parte tecnológica. Por mi parte, esto es todo. Cualquier duda, cualquier pregunta, tenéis a Alfonso por ahí detrás en los mandos y la podéis traspasar y con muchísimo gusto y placer os la voy a intentar resolver. Muchas gracias, Jordi. Un placer. Sí, fantástico. Si es que alguien quisiera abrir el micrófono, también esa es otra alternativa, Jordi les puede conceder si es que Sí. hacen solicitud de micrófono, o bien colgar alguna pregunta tanto en el chat como en la sección de preguntas, como prefieran. Y estamos un poco en silencio. Bueno, esperemos que haya quedado más o menos claro. Sí, ahí Jordi, hay una pregunta en relación al curso, si es que se realizarán prácticas con alguna herramienta forense. Sí. El curso es eminentemente práctico. Ahora estamos, si no me equivoco, corrígeme Beatriz, pero creo que estamos hablando de un 60-40 o de un 65-35, creo que era. Sí, sí. Y es eminentemente práctico, es decir, intentamos hacer la teoría de forma rápida porque la teoría queda ahí, queda documentada, pero intentamos ponernos digamos, en la parte práctica, que realmente es lo que interesa y lo que gusta.
Perfecto. Y Jorge Meléndez, en relación a este webinar, sí, efectivamente queda grabado y se los vamos a enviar y también va a estar colgado ahí en la página web para que lo puedan descargar, en la página web de CIDES. Voy a poner el link ahora aquí. Mientras Beatriz va escribiendo, recordaros que en cuanto cerremos la sesión os saldrá una pequeña encuesta, una serie de preguntas y bueno, os agradecemos muchísimo que las contestéis porque eso nos va a ayudar a incluso pues a tema contenidos o a mejorar un poco el tema de estas presentaciones. Tal cual. Ahí les puse la página web donde estaría colgado la grabación de este webinar desde el día de mañana probablemente, no de inmediato. Y pues nada, si es que no hay más preguntas, bueno, agradecerte, Jordi. Muy interesante, estuvo muy bueno Perfecto. ¿cómo se dice aquí? Una muy buena pincelada, como decimos en Chile, ¿no? Correcto. Acerca del tema. Perfecto, pues nada, vosotros y muchísimas gracias y un auténtico placer. Ujú. Bienvenidos a todos y gracias por asistir. Muchas gracias por a ver, ¿alguien más ahí? No, no, Alfons, no te estamos oyendo, A Alfons. ver, No, se ve que tu micrófono no está funcionando o algo a así. ver si tenemos a Alfons por aquí. Principio, no, en principio Alfons debería tener micro ya. Ah, vale, tiene un problema con el micro. Pues nada, Claro, sí. A Marjorie creo que está preguntando por el tema de cuándo se va a confirmar el curso. Yo creo que en esta semana vamos a estar dando aviso a eso, Marjorie. Entiendo que tú estás inscrita, te vamos a avisar de todas maneras. Súper. Perfecto, bueno, muchas genial, gracias a todos. Estamos ahí, comunicados. Gracias, Jordi. Que tengas una perfecto. buena noche. Vemos que en España Gracias. tienes ya un horario España son para las... ir a descansar. son- Hace un buen rato. exacto, en España somos martes ya casi. Perfecto. Muchísimas gracias. Saludo a todos. Saludos. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.